Vamos a leer los primeros 3 versículos del Salmo que estaremos viendo el día de hoy. El Salmo que veremos es el Salmo 55. Vamos a leer los primeros 3 versículos y luego vamos a ir orando y vamos a ir observando lo que Dios tiene para nosotros en este Salmo. Salmo 55 dice así: al músico principal en Nejinot, másquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo a mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos el día de hoy meditar en tu palabra, Señor, y estudiarla. Señor, ha sido de gran bendición ir por cada uno de estos salmos y conocer la historia de David y cómo reaccionaba y cómo respondía ante las situaciones que se presentaban en su vida, Señor. Y cada uno de nosotros estamos enfrentando problemas, dificultades y Señor, y queremos saber qué hacer, cómo enfrentar nuestros problemas. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Señor. Guíanos, dirígenos. Sé glorificado, Señor, mientras estudiamos tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la introducción de este salmo no se nos dice absolutamente nada del contexto en el que está escrito, pero muchos comentaristas ubican esto en un contexto histórico de David. Pero lo primero, en estos primeros 3 versículos, a manera de introducción, nos damos cuenta que una vez más David está en problemas. Una vez más hay enemigos, hay impíos oprimiéndole. Hay un detalle muy interesante en el verso 3 donde dice: porque sobre mí echaron iniquidad. Esto va a ser clave durante el salmo, porque pareciera que a David le han echado encima cosas que lo oprimen y le pesan. Y tiene que ver con la única invitación o consejo que se nos da. Mira lo que dice en el versículo 22 de este mismo Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Este es un másquil, y como másquil tiene la intención de enseñarnos algo, y eso es lo que quiere Dios que aprendamos el día de hoy: echar nuestras cargas sobre él, porque él nos sustenta. Así que David otra vez tiene enemigos y personas que le persiguen. ¿Serán los mismos que antes o no? Eso lo vamos a ir viendo mientras avanzamos. Pero lo primero que volvemos a ver acerca de David, y pareciera que nos lo recuerda una y otra vez la palabra de Dios y David, lo primero que hace frente al problema que tiene, frente al enemigo que le persigue, frente a la opresión del impío, es ¿qué cosa? Orar. Ir directamente a Dios y pedirle: escucha, Señor, mi oración, no te escondas de mi súplica. Y no es que Dios se haya estado escondiendo, sino que la frase tiene la connotación de que no pase de largo mi petición, que no pase de largo mi oración delante de ti. Cuando nosotros estamos en problemas, sobre todo cuando personas nos oprimen, o como veremos en este Salmo 55, nos traicionan, muchas veces no acudimos a Dios, sino acudimos a amigos o hermanos con los cuales les pedimos orar, ¿no? Y a veces podemos disfrazarlo de una manera piadosa, pero lo único que queremos es sacar nuestra frustración. Este cuate, mira lo que me hizo, y mira cómo otra vez está haciendo esto y demás. ¿Sabes? Cuando enfrentamos situaciones así, cuando enfrentamos cosas que nos llenan de cargas y nos sentimos cargados, tenemos que ir a Dios y echar nuestras cargas sobre él, no echar nuestras cargas sobre alguien más. Y yo entiendo, la Biblia me dice: sobrellevad las cargas unos de los otros. Un compañero de oración es muy bueno, un chismoso no es bueno. Porque, bueno, cuéntame más para orar específicamente. No necesitas orar específicamente, necesitas orar. Entonces, si alguien llega contigo y te empieza a contar algo que alguien más le hizo y se la pasa 30 minutos hablando de eso, sabes que a la próxima frena, le dice: ¿quieres orar? Vamos a orar.
¿no? Porque en ocasiones cometemos el error, no de sobrellevar las cargas unos de los otros, sino poner toda esa carga sobre una persona que entonces va a ver a la otra persona, si acaso la conoce, con, no sé, recelo, con enojo, con molestia por lo que le hicieron a mi amigo, en vez de ir delante de Dios y echar todas las cargas en Él. Los problemas en nuestra vida, cualquiera que sea, pareciera que empiezan a pesar sobre nuestras espaldas. Incluso cuando estamos en angustia o estamos en dificultades, hasta nuestros hombros parece que se caen. ¿Y quién no ha llegado después de un día muy difícil de trabajo con ganas de solamente tirarse en la cama y decir: no me molesten, no quiero hablar, no me digan nada? Y es que los problemas en ocasiones son como una carga que llevamos y que cargamos y que necesitamos soltar. ¿Pero dónde? Delante de Dios. En el verso 3, una vez más, David nos dice: a causa de la voz del enemigo. ¿Quién será este enemigo? ¿Será Saúl? ¿Serán los más feos, como la semana pasada? ¿Los cifeos? ¿Quién es este impío? ¿Quién está echando sobre él esta iniquidad y cargándolo? ¿No? Pues antes de identificarlo, lo vamos a identificar en unos momentos. Solo quiero recordar lo que Jesús dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, yo los haré descansar. Tenemos que ir al Señor, tenemos que venir a Él, tenemos que venir en oración, humillados, y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. A David lo estaban persiguiendo, pero ¿quién es este hombre? ¿A quién está haciendo referencia? Bueno, llama la atención dos cosas. Mira lo que dice en el verso 3: a causa de la voz del enemigo. Mira lo que dice el verso 9 también, describiendo a este enemigo. Dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Entonces, es una persona que habla, que está hablando, la voz del enemigo, y confunde su consejo. No solamente eso, en los versículos que lo describen, por ejemplo, en el versículo 13 nos dice que este hombre era un íntimo suyo, un guía, un familiar. En la NTV dice: mi compañero y mi mejor amigo. Por lo tanto, aquí podemos descartar completamente a Saúl. Ya sabemos que Saúl no era amigo de David. ¿Quién era este hombre? ¿A quién está haciendo referencia? Mira lo que dice el verso 14: juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Era un hombre con quien compartía y adoraba junto con él en la casa de Dios. Bueno, varios comentaristas ubican a este hombre con el nombre de Ahitofel. ¿Tú te acuerdas quién es Ahitofel? Dices, no. Bueno, su historia está en segundo libro de Samuel. Ahitofel era un consejero que tenía David. Uno está mencionado incluso como el padre de Eliam, uno de los valientes de David. Incluso se nos describe como el abuelo, o se nos presenta como el abuelo de Betsabé. Y dices: ese nombre sí me suena, ¿no? Betsabé. Era un consejero de David. Y si está haciendo referencia a él, entonces estamos hablando del momento en que traicionó a David y se fue con Absalón. Y dices: no, ya son demasiados nombres. ¿De qué estamos hablando? Ok. Si la semana pasada estábamos con la historia de David, un David joven en el desierto escapando de Saúl, esta historia está ubicada en el tiempo en el que David ya es rey, ya es un hombre viejo y ya sus hijos están grandes. Saúl ya murió, David ya es viejo. David pecó con Betsabé en adulterio y mandó matar a Urías, su esposo. David ha pecado en adulterio y en homicidio. Se arrepintió delante de Dios y Dios no le quitó la vida, pero Dios le dijo a través de Natán que vendrían consecuencias a su vida, que la espada nunca se iba a apartar de su casa, de su familia.
Y sí, momentos después de su pecado, vemos como Amnón, uno de sus hijos, abusa sexualmente de una de sus hijas, media hermana de Amnón. Cuando David no hace nada, Absalón, otro de los hijos de David, se levanta y mata a Amnón. Y empieza un quebrantamiento en la familia. Absalón se va por un año fuera de la casa de su padre, hasta que lo traen con engaños diciéndole que su papá quería hablar con él, pero David no quiso hablar con Absalón. Y a partir de ahí pasaron 4 años en que David no se ve con Absalón su hijo, no hay una reconciliación, sino que Absalón durante esos 4 años comienza a robar el corazón del pueblo a David. Se paraba en la puerta y lo que hacía era recibir a todas las personas. ¿Qué onda? No, bueno, no les decía qué onda, pero sí, seguramente le decía Shalom. ¿A qué vienes? Y mucha gente iba a Jerusalén para resolver asuntos de problemas, ya sea de problemas en sus familias o en sus comunidades. Y cuando llegaban y Absalón los recibía, les decía: mi papá está muy ocupado, ¿no? Y la verdad, yo podría ayudarte, ¿no? Es que mi papá no ha definido quién pueda ayudarle, pero si yo lo hiciera, lo haría muy bien. Y Absalón comienza a recibir a toda esta gente y comienza a robarse el corazón del pueblo, hasta que llega un momento en que pide permiso para ir a Hebrón, y estando en Hebrón se declara rey y camina hacia Jerusalén para derrocar a su propio padre David. Y cuando David se da cuenta de esta confrontación, lo que hace es huir, y huyendo evitar una masacre en medio de Jerusalén. Y mientras huía, Ahitofel, su consejero, lo traiciona. Mira lo que dice en segundo libro de Samuel, capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 31. En el verso 31 dice: y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel, ¿no? Su oración en este versículo 31 de segundo libro de Samuel, capítulo 15, es muy similar a la oración que hace en el Salmo 55, verso 9. Confunde la lengua de ellos. Ahitofel se une a la conspiración con Absalón y traiciona a David, a pesar de ser una persona muy cercana a David. Qué difícil cuando alguien tan cercano te traiciona. Qué difícil cuando los problemas son problemas dentro de tu hogar, con tu familia, con tus amigos que por años te han acompañado, pero ahora llega una traición. Se convierte en una carga que es difícil de llevar. Cuando alguien hace algo en contra tuya, lo que necesitas hacer es echar toda tu carga en el Señor. Pero podríamos hacer 4 cosas, y creo que están aquí en el Salmo 55. La primera cosa está en los versículos 4 y 5. ¿Cómo enfrentamos los problemas? ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? Podemos mirar hacia adentro, hacia nuestros sentimientos. Mira lo que dice el verso 4 y 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Cuando David mira hacia su interior, lo único que encuentra es terror, miedo, temor, temblor, pánico. Eso es lo que encuentra. Y es que, ¿cómo no? Después de todo lo que describimos, que son consecuencias de su pecado, como Absalón, su propio hijo, lo ha traicionado, descubriendo que David no ha sido un buen padre, que su falta de liderazgo en el hogar hizo que Amnón abusara de su hija, y Absalón le quitara la vida a ese su hijo. Su amigo aparte lo traiciona, su hijo viene con un ejército para derrocarlo.
¿Cómo no tener temor y temblor y terror y pánico? Este es un David ya grande. No es el David en el desierto joven, donde Dios estaba preparándolo. Dios estaba trayendo todas estas pruebas para mostrar el poder que tiene y David ser testigo del poder de Dios. Ahora ya está viejo, ya es rey y siguen los problemas. Dices, eso no me da mucha esperanza, pastor. O sea, ¿habrá problemas más cuando estemos más viejos? Creo que sí, porque Dios quiere seguir enseñando nuestras vidas. Dios quiere y tiene mucho más para nosotros, para aprender nosotros, para sorprendernos del poder de Dios. Pero en su corazón está aterrorizado David. Mira lo que dice estos mismos 4 versículos en la Nueva Traducción Viviente. Su descripción es incluso aún más gráfica. Mi corazón late en el pecho con fuerzas. ¿Alguien ha sentido que el corazón se le sale? ¿No? Cuando de repente estás lleno de presión y lleno de problemas y sientes esa carga, dice, ya me está dando la taquicardia. ¿No? Sí, nuestro corazón empieza a latir. Hay una de las versiones que dice así, que sentía como su corazón se salía de su pecho. La otra línea dice, me asalta el terror de la muerte. De repente hay un miedo, pareciera incluso injustificado hacia la muerte y qué podría pasar. Continúa diciendo, el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. ¿No? Ha habido ocasiones en que la presión ha sido tan grande y tan fuerte que hasta la quijada empieza como a temblarte. A veces, en ocasiones he tenido momentos muy difíciles donde no sé si es porque tengo frío, pero la quijada empieza a temblar. Y David se sentía así. No paraba de temblar y no dejaba de temblar. La presión era tan grande. En una versión, Palabra de Dios para Todos, dice, me invadió un pánico terrible. Bueno, algunos de nosotros diríamos, ya entendí. Es ese pánico que de repente sientes aquí adentro y no sabes ni cómo sacarlo. Entonces, ¿cómo enfrentar estos problemas? Bueno, lo primero que hace David es mirar hacia adentro y mirar hacia sus sentimientos. Y sabes, no es un lugar sano a donde voltear, porque eso nos puede hundir aún más. La carga es tan grande y nuestro corazón está tan aplastado que podemos hundirnos cada vez más. Mirar hacia adentro no es una buena opción. Para enfrentar los problemas tenemos que mirar hacia otro lugar. Mira lo que dicen los versículos 6 al 8 de este mismo Salmo 55. Porque ahora David mira hacia otro lugar. Dice ahí, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿No? ¿A dónde está mirando ahora David? Ya no está mirando hacia adentro, está mirando hacia lejos como una forma de escaparse. De repente dice, ¿quién me diera alas de paloma? Las palomas hacen su nido en cuevas. Dice él, volaría y descansaría. Nuestro intento es buscar descanso por nosotros mismos. Y cuando estamos en problemas así, queremos salir y escaparnos, irnos. Algo que nos ayude a escapar. Si son alas de paloma, que sean alas de paloma. Volaría y saldría de aquí. En el verso 7 dice, huiría lejos, moraría en el desierto. ¿En el desierto? ¿Qué hay en el desierto? En el desierto es donde todo está seco, donde todo es árido, donde hay calor. ¿Quién quisiera ir hacia el desierto? Recuérdenle a David lo difícil que fue el desierto. Pero quizás me pongo a pensar en una cosa, que David diga moraría en el desierto. Es como si él dijera quisiera escapar y regresar a tiempos más sencillos, donde no había tantos problemas. ¿Cuántos de nosotros no pensamos y decimos, cómo no quisiera regresar a ser adolescente donde no me preocupaba por nada más que por
por ganar el partido de la tarde en la calle cuando estábamos jugando. No. Y pareciera que David está diciendo eso. Quisiera escapar a momentos donde todo era más sencillo y evitar todo este problema. ¿Cómo enfrentar nuestros problemas? Huyendo. David dice, huyendo. Y es que sí, cuando estamos en peligro, nuestro instinto es apresurarnos a escapar. ¿Cómo puedo salir de esto? Pero la pregunta que deberíamos de hacer es esta: ¿qué puedo sacar de esto? ¿Qué puedo aprender de este momento? Porque Dios siempre tiene algo que enseñarnos. En ocasiones solamente es como un chequeo de fe. ¿Estás confiando en mí o no estás confiando en mí? ¿En dónde está tu confianza? Y Dios permite situaciones así para entonces mostrarnos dónde estamos con Él. Dios quiere enseñarnos algo. Quizás sea algo que no debemos de repetir, o algo que tenemos que hacer diferente, o reconocer que estoy dependiendo de mí más que del Señor, o simplemente Dios quiere darse a conocer a tu vida como aquel que está cerca, como aquel que es poderoso y grande y está cerca de ti. A muchos no les encanta, pero Dios es especialista en permitir situaciones imposibles en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es especialista en llevarnos a un punto, a llevar a su pueblo encerrados y el mar rojo enfrente, y ahora no hay escapatoria. Dios permite situaciones así para mostrarnos que cosas que son imposibles para nosotros son posibles en Él. Hombres de fe, profetas de Dios, salieron huyendo. Es más, acompáñame a primer libro de Reyes, capítulo 19. En el primer libro de Reyes se narra la historia de Elías. Y Elías era un profeta de Dios. Y justo el capítulo anterior enfrentó a todos los profetas de Baal y oró delante de Dios y hizo cosas impresionantes. Incluso Elías oró, y después de un largo periodo que no había lluvia y había una sequía, Dios respondió su oración y llovió. Este es Elías. Pero también Elías hubo un momento en que quiso huir, como David. Si alguien me diera alas de paloma, volaría y descansaría. Bueno, mira lo que dice en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces dices, no, este se hundió hasta abajo, ¿no? Y claro, querer escapar en nuestras propias fuerzas nos puede llevar a un lugar en el que, mirando hacia adentro y mirando nuestros sentimientos y ahogándonos en donde estamos, sintiendo toda esta carga y huyendo en nuestras propias fuerzas, podría llegar a decir cosas extrañas como esta: quítame la vida, Dios, mátame porque me muero, Señor. O sea, ya estoy para morir, mátenme, alguien me dé un tiro, quítame la vida, Dios. Eso es lo que dice Elías. Mira hacia adentro y mira para escaparse, huye y no encuentra descanso. No encuentra descanso. Lo que encuentra es en sí mismo el deseo de morir. ¿Qué es lo que pidió David? Alas de paloma. ¿Has visto volar una paloma? Su vuelo no es muy recto. Parece que revolotean por todos lados. Y no es un ave que ataque o que busque una presa. Es un ave que en realidad huye de sus depredadores. La paloma es una de esas aves que huye. ¿Sabes? No necesitaba David alas de paloma. No necesitamos nosotros
alas de paloma para huir, necesitamos alas de águila para sobrevolar sobre nuestros problemas. Isaías capítulo 40 nos dice algo muy interesante acerca de alas. Isaías 40, versículo 30 y 31 nos dice: los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como ¿de qué? Como las alas. ¿No hay águilas aquí? Pues díganlo fuerte. Levantarán alas como ¿qué? No, si hay muchos águilas por aquí. No necesitas alas de paloma, necesitas alas de ¿qué? De águila. Es lo que Dios quiere hacer. Pero la clave está en el principio del verso. ¿Lo notaste? Pero los que ¿qué? Esperan a Jehová. David no quiere esperar, él quiere huir. Elías huyó y solamente encontró este deseo de morir. Gracias a Dios, cuando lees eso, ¿no? La historia continúa. Si tú no conoces la historia, Dios no le quitó la vida. Gracias a Dios que no contesta todas nuestras oraciones, ¿verdad que sí? Dios no contesta todas nuestras oraciones. Elías oró, mátame, pero Dios no, tenía más planes para él. Tiene más planes para ti. A pesar de que las circunstancias que estás viviendo el día de hoy son tan difíciles, Dios tiene planes para ti. Sigue teniendo planes. Pues no se parecen a los míos. No, sus planes son aún más grandes. Sus planes son tan distintos como la altura de los cielos, pero sus planes son de paz y de bienestar para ti. Necesitamos no alas de paloma, necesitamos alas de águila, que Dios nos fortalezca, y las obtendremos mientras esperamos a Dios. No salgas huyendo de tu matrimonio, no salgas huyendo de tu casa, no salgas huyendo de tus padres. Espera en el Señor, espera a Dios. No salgas huyendo del trabajo, sobre todo si eres millennial. Así es el trabajo, los jefes así son, tienes que entenderlo. Se pone difícil, sí se pone difícil, pero Dios quiere tratar con tu carácter. Dios quiere prepararte para algo. Aguanta, no salgas huyendo, espera a Jehová y Él va a fortalecerte, te dará nuevas fuerzas, fuerzas como águila. Ahora también la Biblia habla de otras alas. En el Salmo 17 verso 8 vimos a David decir esto: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. David pedía alas de paloma para huir, pero podía refugiarse bajo la sombra de las alas de Dios. Ven y escóndete en el Señor mejor. Entonces ya vimos dos cosas como enfrentar, que no son buenas. Enfrentar nuestros problemas mirando hacia nosotros mismos no es un buen lugar, no es sano. Pero también enfrentar nuestros problemas huyendo, no, espera en el Señor. Él quiere fortalecerte, Él está preparando algo para ti. Mira lo que sigue en el Salmo 55, del versículo 9 al 15, más los versículos 20 y 21, podemos ver que David miró alrededor a sus circunstancias. Dice así en el versículo 9: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Versículo 20-21. Extendió
el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellos son espadas desnudas. David está poniendo su mirada alrededor y describiendo lo que está viviendo. Y su primera palabra es interesante. Dice: destrúyelos, Dios. ¿Cuántos no desearíamos orar así, verdad? El Señor Jesús nos dijo que cómo oráramos por nuestros enemigos. Señor, bendícelos. Señor, bendícelos. Qué bello es que estamos en un tiempo de gracia. Y nosotros, Dios quiere que seamos canales de gracia. Y necesitamos orar y bendecirles y hacerles bien, como dice su palabra, ¿no? Pero dices, ¿y entonces por qué David dice destrúyelos? Solo quiero que pienses una cosa. David no los está destruyendo, está dejándolo en las manos de Dios. Y ya vimos que Dios responde oraciones, a veces sí y a veces no. David dice destrúyelos, confunde la lengua de ellos. Y así fue. Te platico un poco de la historia de Ahitofel. Ahitofel se queda con Absalón, y ya lo vimos. Se entera David que Ahitofel se quedó en la conspiración de Absalón, y David lo único que dijo fue: entorpece su consejo, oh Señor, nada más, ¿no? Ahitofel se queda con Absalón y se queda para aconsejarle. Pero también un hombre llamado Husai o Usai con H al principio también se queda, pero por instrucciones de David. Le dice a Usai: regresa, y porque ahí está Ahitofel, y solo aconseja a Absalón, y se queda. Ahitofel, cuando llega Absalón, le pide un consejo a Absalón a él para decirle qué hacemos. Y Ahitofel lo que hace es decir: voy a juntar un ejército, 12,000 hombres, y voy a ir detrás de él y voy a acabar con él. Es el momento de hacerlo, ¿no? Y el consejo era bueno. Era un momento vulnerable para David. Y si te das cuenta, David estaba lleno de terror y de miedo, ¿no? Pero Usai le da un consejo a Absalón también. El consejo de Usai es: no. David es un hombre de guerra. No, ya está viejo, ¿verdad? Como joven era un hombre de guerra. David es un hombre de guerra, le dice, y no puedes ir y avanzar contra él nada más así. Sabes cómo es. Lo que necesitas hacer es juntar ejércitos de todo Israel y entonces ir con él. Pero le dice Husai a Absalón: pero tú tienes que ir al frente. Tú tienes que ir al frente. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Mira lo que dice. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, en el versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel ¿qué dice? Frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Quién estaba detrás de todo? Dios. Y lo que hizo fue frustrar el acertado consejo de Ahitofel. El consejo de Ahitofel era bueno. Qué interesante. David está mirando hacia sí mismo, está pensando en huir, hace una oración y Dios contesta esa oración, trayendo confusión y frustrando el consejo acertado de Ahitofel. David comienza a ver alrededor y pareciera que ve la violencia y la rencilla como personas que van caminando alrededor del muro, si lo notas en el versículo 10. Pero también la maldad está en medio de la ciudad. Iniquidad y trabajo hay en medio de ella. La NTV traduce esto diciendo: la gente miente y engaña en todos lados. Hay engaño. En el versículo 12 habla de cómo David se sorprende diciendo: si fuera un enemigo yo lo hubiera enfrentado, pero un amigo. En el verso 13 y 14 dice: no lo esperaba de alguien tan cercano, tan familiar, tan amigo. Ahora está dándole consejo a Absalón. En realidad lo que está haciendo Ahitofel es una traición. Mira lo que dice en el verso 20: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. O sea, David estaba en paz con Ahitofel,
pero él violó su pacto. Hay una traición, y de estar en paz con David, ahora está atacando a David a través de los consejos que está dándole a Absalón, a través de quedarse con Absalón y unirse a su conspiración. Traicionó su amistad. Ahora Aitofel sabe mucho acerca de David. Si iban juntos en amistad delante de Dios, sabía cuáles eran las debilidades de David. Qué difícil es cuando alguien tan cercano te traiciona, que tú le abres el corazón y le dices las cosas con las que luchas y luego usa esas cosas en contra tuya. David lo cataloga y dice: violó su pacto, traicionó nuestra amistad. Teníamos un pacto entre nosotros de amistad y él lo destruyó. La manera en que hablaba, dice, es como mantequilla, suaviza las palabras, pero en el corazón había guerra. En el corazón de Aitofel había una guerra. Y aun cuando suavizaba las palabras, en realidad las palabras eran espadas, dice, desnudas. Cuando mira a su alrededor y las circunstancias, parece que Aitofel es imparable. Parece que Aitofel no tiene freno. Pero su petición está en el verso 15. ¿La viste? En el verso 15, la petición de David es esta: que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. Entonces él dice: hay maldad en medio de la ciudad, pero dice: no, hay maldad en medio de ellos. Dentro de su corazón hay guerra, dentro de su corazón hay maldad. Y lo que pide suena bien fuerte, ¿no? Prácticamente lo que está diciendo: la muerte los sorprenda, que se los trague la tierra. Listo, que se los trague la tierra. Y David no está diciendo esto nada más porque se le ocurrió de una manera pues poética decir que se los trague la tierra. No, en el pasado, en Números capítulo 16, 3 hombres, Coré y otros 2 más. Bueno, vamos a verlos. Números capítulo 16. Coré, Datán y Abiram se rebelaron en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y al rebelarse contra ellos, Moisés les dice: o sea, ¿quién es Aarón para que digas eso de él? O sea, aquí estamos porque Dios quiere que estemos aquí prácticamente. Pero ellos se rebelaron y Dios le dice que traerá un juicio contra Coré. Y lo que hace es pedirle a las personas que están alrededor de Coré que se alejen de donde está él, y su juicio viene. Y lo que hace Dios es que la tierra la abre como si fuera una boca y los tragó, no solamente a ellos, sino con todas las cosas que tenían. Descendieron vivos al Seol. David está pidiendo a Dios que haga lo mismo. Ahora dices: está muy fuerte, ¿no, pastor? Sí, pero es algo que David no puede hacer, ni sus valientes pueden hacer. David no puede hacer que la tierra se abra y se los coma. Dios sí. Y lo único que está haciendo David es decir: Señor, te los entrego, te los dejo a tus manos. Si tú quieres que se abra la tierra y se los coma, pues hazlo tú. David está poco a poco confiando en Dios y descansando en Él. Ya no está buscando huir, sino está orando. ¿Cómo enfrentar los problemas? La primera cosa que vimos es mirar hacia adentro. No fue un buen lugar para mirar. La segunda cosa que vimos es mirar a lo lejos y tratar de huir y escapar. No, espera en el Señor. No pidas alas de paloma. Pide esconderte debajo de sus alas. Pide alas como de águila. Espera a Jehová. Y lo tercero es mirar a las circunstancias. Y pareciera que Aitofel no tiene freno. Pero ¿quién es Dios? Sabes, ahora David nos dice hacia dónde mirar. Mirar hacia arriba, a nuestro Dios. Mira lo que dicen los versículos 16 al 19, junto a los versículos 22 y 23. Dice: en cuanto a mí, a Dios, ¿qué dice? Clamaré. ¿Y Jehová qué va a hacer? Jehová me salvará.
Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él, ¿qué dice? Redimirá mi alma. En paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Versículos 22 y 23. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. ¿Qué es lo que hace David? Mirar hacia arriba, orar a Dios con confianza. Él está tan confiado que sabe que Dios le va a oír. No solamente oír, Dios le va a salvar. Si lo notas en el versículo 16 dice: y Jehová me salvará. Está utilizando el nombre del Dios de pactos, del Dios de promesas cumplidas, el Dios en que puede confiar. Él viene en oración y él asegura con certeza: Él me salvará. Él decide orar todo el día. Lo dice ahí: tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré. ¿A quién no este tipo de situaciones los pone a orar todo el día? Son este tipo de situaciones las que nos hacen humillarnos delante de Dios y orar todo el día. Y dice: Él oirá, Él redimirá, Él quebrantará. Él está confiando en una respuesta de Dios. En 1 de Juan 5, 14 y 15 nos dice que podemos orar con confianza, sabiendo que Él responderá a nuestras oraciones, porque pedimos conforme a su voluntad. Pero checa lo que dice en el versículo 19: el que permanece desde la antigüedad. Está describiendo a Dios como aquel que es y permanece desde siempre. ¿Sabes? El trono de David estaba en riesgo. Absalón estaba queriendo tomar el trono, pero hay uno que permanece en el trono y ha estado en el trono desde siempre y para siempre. ¿Quién es? Dios. Él es el que permanece para siempre. ¿Sabes? Situaciones así nos llevan a pensar de esta manera, a hundirnos en el pánico, a querer escapar y huir, a darle mucho poder a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero Dios no. O sea, nosotros podemos correr de aquí a allá como oso yogi, ¿no? Gritando y moviendo las manitas así, ¿no? Y podemos desesperarnos, pero Dios no. Dios sigue sentado en el trono. Lo que te ha sucedido, lo que estás viviendo, no ha hecho que Dios se levante del trono y empiece a correr por todos lados y decir: no, esto no estaba planeado. Esto no estaba planeado. ¿Cómo se salió de nuestras manos esta situación? Mírenlo, cómo está sufriendo. No, Él está sentado en el trono. Él está reinando. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y puedo confiar en Él. Puedo confiar plenamente en Él. David dice: ellos no se arrepienten, no temen a Dios. Ellos no están dispuestos a cambiar su rumbo porque no tienen temor de Dios. ¿Sabes? Ahitofel, al no ser aceptado su consejo, toma una decisión. Mira, acompáñame a ver lo que hace Ahitofel. Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 23. Es muy triste esto que está en el verso 23. Segundo de Samuel 17, 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahitofel, al no seguir su consejo, al no haber sido seguido su consejo, termina quitándose la vida. Ahora creo que necesitamos decir un poco más acerca de Ahitofel.
Ahitofel era el padre de Eliam, Eliam era el padre de Betsabé. Y lo que había hecho David había sido terrible. En su momento David tomó a Betsabé para hacerla su mujer, aún sabiendo que ella estaba casada, ¿no? Y cometió adulterio. Y no solamente eso, sino mandó a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, con una carta en sus manos para que lo pusieran al frente de la batalla y muriera. David era culpable de adulterio y de homicidio. Después de lo que sucede, David se queda con Betsabé. Ahitofel es el abuelo de Betsabé, ¿no? Ahora me llama la atención que en el Salmo 55 diga que él estaba en paz con Ahitofel. Me hace pensar que David en algún momento habló con Ahitofel acerca de este asunto y estaba en paz. Ahora, en ese mismo Salmo 55 describe a Ahitofel como aquel con quien caminaba y se comunicaban los secretos, y cómo él adoraba junto con él en la casa de Dios. En un instante dice: su mano fue contra mí, aquel que estaba en paz conmigo. Quiero pensar que Ahitofel no echó las cargas delante del Señor, sino que mantuvo esto dentro de su corazón. Es más, no leímos el consejo de Ahitofel. Quería leerlo en este momento. Mira lo que dice en segundo libro de Samuel, capítulo 17. Y al leer el consejo de Ahitofel, empieza a notar cómo esto es un asunto personal para Ahitofel. Dice en el versículo 1 del capítulo 17 de segunda de Samuel: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré. ¿Quién va a escoger? Yo escogeré 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Lo voy a hacer yo. Yo voy a escoger a 12,000, yo me voy a levantar y yo voy a seguir a David. Mira lo que dice el verso 2: y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, ¿no? Podría decir ahí Ahitofel, y yo también. Y yo también estoy buscando la vida de un hombre. ¿Notas lo personal? Pareciera que Ahitofel está en una venganza personal en contra de David. Es algo personal para Ahitofel y tiene que acabar con él. Y esta es su oportunidad. Quiero pensar que durante todos estos años Ahitofel permitió que una raíz de amargura se sembrara en su corazón, y cuando ve la oportunidad dice: esta es mi oportunidad, yo voy y lo voy a matar solo y voy a acabar con él. Porque te sorprende que de repente Ahitofel, al no seguir su consejo, él va a su casa y se ahorca. Es como si dijera: la única oportunidad que tenía para acabar con él se me fue, no me queda otra cosa más que morir. Pareciera que lo construyó como una venganza personal y un objetivo en su vida. Qué terrible cuando no echamos nuestras cargas delante de Dios, cuando no dejamos en el Señor todas las cosas, cuando no esperamos a Dios. Podemos llenarnos de envidia, podemos llenarnos de celos, de amargura, y llegar hasta este punto. Entonces, yo no sé, hemos estado hablando de cómo David estaba sufriendo la traición de un amigo, y hemos estado haciendo referencias a diferentes cosas que a lo mejor pueden estar pasando en tu vida. Si alguien te ha hecho daño, necesitas perdonar, y perdonar completamente, y no guardar nada en tu corazón. Necesitas echar todas las cosas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. ¿En base a qué puedo perdonar lo que me han hecho? Pues dice en Efesios: perdona los pecados que han hecho contra ti, porque el Señor ha perdonado todos tus pecados. En base a que tú mereces la muerte y Dios te dio vida.
Y Dios te ha mostrado su gracia. Y dijimos hace unos momentos, para convertirnos en un canal de gracia para otros. Sabes, pronto perdona, pronto olvida y déjalo atrás. Deja que Dios haga todas las cosas nuevas en tu vida. Ahitofel no lo dejó atrás y terminaría quitándose su propia vida. Absalón también terminaría colgado de un árbol. No como Ahitofel, sino Absalón era un vanidoso y tenía el cabello, chicas mueran de envidia, con productos y aceites, incluso con incrustaciones de piedras preciosas. Decía que una vez al año se lo cortaba, ¿no? Y tenía este peinado tan bello, ¿no? Que cuando salió a la batalla, siguiendo el consejo de Husai, se le enredó en una encina y se quedó colgado en un árbol. Y cuando Joab, que era parte del ejército de David, se entera, manda a muchachos a terminar con él y clavándole dagas. Absalón termina así, atorado con sus propios cabellos, colgado en un árbol, muerto. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué debo de aprender aquí? ¿Cómo enfrentar tus problemas? No mires hacia adentro, no es sano. No trates de salir huyendo, espera en el Señor. No mires a tu alrededor, mejor mira arriba y pon todas las cosas en sus manos. Echar sobre Él tu carga es librarte de aquello que te abruma. Lo dijimos, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo os haré descansar. Acepta la invitación del Señor Jesús y ven a Él, pero echa la carga sobre Él. Esto de echar la carga me encanta porque pareciera que lo único que tienes que hacer es rodarlo hacia Él. Ya no tienes que cargarlo, ya no tienes que llevarlo a un lugar. Cuando Jesús dice ven a mí, ¿dónde puedes ir a Él? En cualquier lugar, ¿estás de acuerdo? No necesitas ir a un lugar en específico. Él, en tu casa, en tu habitación, echa tus cargas sobre Él. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Pedro pareciera que toma esto y lo reproduce en su carta, pero dice algo muy interesante antes de ese versículo. Primera de Pedro 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sabes, ya que estás así, pues humíllate. Ya que te sientes de esa manera, humíllate ante Él. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de mí. Ven y echa tus cargas sobre Él, porque Él te sustentará. Él te va a fortalecer. Me encanta este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que Dios provee? Fortaleza para enfrentar cualquier situación que estés viviendo. David termina el salmo diciendo: yo en ti confiaré. Qué bella resolución, pasar del terror a la fe, del pánico a la confianza. ¿Qué debo de mirar? Mira arriba, pon tu confianza en el Señor y echa toda tu ansiedad y toda tu carga sobre Él. ¿Podrá cargarlo? Sí, puede cargar lo tuyo y lo mío y mucho más. ¿Estás de acuerdo? Él cargó el madero sobre sus espaldas. Él cargó nuestros pecados y recibió el castigo para que nosotros tengamos libertad y vida el día de hoy. Ven a Él y echa tu carga sobre Él. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos confiar en ti. Y gracias porque David escribió este másquil, este tiempo de enseñanza y de meditación para nosotros, Señor. Señor, al dejarlo guardado en las páginas de tu palabra, Señor, se convierten en un consuelo para nosotros. Señor, solo tú sabes lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero ahora todos sabemos que cualquiera que sea la situación que vivamos, necesitamos poner nuestra confianza en ti, Señor. Te pido por aquellos que están mirando adentro
y se están hundiendo cada vez más. Señor, levanta su mirada. Hazlos verte a ti, Señor. Señor, te pido por aquellos que están pensando huir y escaparse. Señor, muéstrales cómo tus alas pueden protegerles, cómo esperando en ti tú puedes darles nuevas fuerzas, Señor, para lo que están viviendo. Te pido por aquellos que al mirar constantemente a su situación, Señor, se sienten ahogados y abrumados, Señor, que puedan levantar su mirada a ti, Señor. Tu palabra nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos nuestros ojos en ti. Señor, haz tu obra en nosotros, Señor, te lo pedimos. Yo quiero pedirte que si tú estás en una situación así y necesitas venir y depositar tu confianza en Él, ponte de pie ahí en tu lugar. Queremos orar juntos. Si estás viviendo una situación en la que parece imposible, ¿no? Dios se especializa en ponernos en lugares así, porque Él quiere mostrar su poder y su gracia. A lo mejor has estado dirigiendo tu mirada, como hemos visto con David, dentro de ti, queriendo huir, queriendo escapar. Pero el día de hoy Dios te ha hablado y te ha mostrado: tienes que esperar en mí, tienes que esperar en mí. Entonces ponte de pie y comienza a orar. Tú sabes lo que estás viviendo, tú sabes cuál es tu situación, y comienza a ponerla delante del Señor. Tú sabes cuál es tu carga, y solamente el día de hoy te invito a que la eches en Él, que vengas a Él y recibas de Él el descanso que necesitas. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y comienza a orar. Si estás de pie y aún no te has puesto a cuentas con el Señor y Dios te ha mostrado que has pecado, ven delante de Él. Él dice: confiesa tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Comienza por eso. Señor, he pecado, perdona mis pecados. Señor, límpiame de maldad. Tú eres fiel y justo. Y si estás cargando peso que las circunstancias te han puesto encima de ti, comienza a decirle eso: Señor, ya no quiero cargar esto, quiero ponerlo en tus manos, quiero echarlo sobre ti. Di con tus propias palabras: Señor, tú tienes cuidado de mí. Ahora sé que tú tienes cuidado de mí. Así como tuviste cuidado de David, así tú tienes cuidado de mí. Quiero echar toda ansiedad sobre ti, Señor. Quiero humillarme delante de ti, Señor. Ayúdame a mirarte a ti solamente. Ayúdame a enfocarme en ti. Ayúdame a poner mi confianza en ti. Hubo un hombre que su situación era complicada, muy difícil. Jesús le dijo: cree solamente. Este hombre le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y a lo mejor estás así, crees, pero ¿por qué no le dices al Señor: ayuda mi incredulidad? Son momentos en los que dudo, esos momentos en que pongo mi mirada en otro lugar. Señor, ayúdame a enfocarme en ti, a poner mi mirada en ti. Señor, gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti. Señor, queremos con fe echar nuestras cargas sobre ti, confiando que tú puedes llevarlas, confiando que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos a ti en el nombre de Jesús.